Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Fiscalización Superior a las Participaciones Federales del Ramo 28 y Estrategia de Auditorías Colmena, la cual tiene como objetivo conocer el potencial de las herramientas implementadas por la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el ejercicio de los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios correspondientes a las participaciones e ingresos federales e incentivos económicos del ramo 28. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. En esta sesión contaremos con un mensaje de bienvenida por parte de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, por lo cual saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Pedro G. González Rincones, director de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Tamaulipas. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Aureliano Hernández Palacios Cardel, director general de Auditoría del Gasto Federalizado B. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen a cerrar este fin de semana en el que hemos tenido una gran cantidad, una gran actividad y ahora pues vamos a cerrar con broche de oro con esta presentación Fiscalización Superior a las Participaciones Federales Ramo 28 y es la estrategia de auditorías Colmena a cargo del maestro Aureliano Hernández Palacios Cardel, director general de Auditoría del Gasto Federalizado de. Maestro Aureliano, muchas gracias primero que nada por acompañarnos. La verdad es que apreciamos que se haya hecho un espacio en su agenda para poder compartir este tema que, como decíamos, pues hay una gran colaboración entre el INAFED y la Autoridad Superior de la Federación y es en ese contexto en el cual pues este tema viene a complementar otros que que la Autoridad Superior de la Federación nos ha venido presentando. Este es un ciclo, maestro, que tiene 6 sesiones y pues ahora con esta séptima, sin duda alguna viene a complementar aspectos que hemos visto como la fiscalización del gasto realizado, los temas que tienen que ver con la ley de disciplina financiera, las estrategias de fiscalización y también con otras que hemos compartido con otras instancias hermanas como el Coneval, que nos ha presentado el tema del ramo 33. Entonces, sin duda alguna, maestro Hernández, reiterarle primero que nada este agradecimiento y segundo, sin duda alguna que la exposición del día de hoy pues va a cerrar este ciclo de información que es sin duda alguna de lo más relevante para todas las autoridades municipales que el día de hoy nos acompañan. Por eso también quisiera reiterar este agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y por supuesto de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, nuestro agradecimiento por este espacio que nos brinda en su agenda de trabajo. Y también, amigos, amigas, pues a todos ustedes darles este reconocimiento por acompañarnos. Esta sesión se generó por iniciativa de las autoridades del Estado de Tamaulipas. Por ello, damos una cordial bienvenida al licenciado Pedro G. González Rincones, director de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado de Tabasco, que en un momento más nos dirigirá un mensaje. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya ahorita nuestro ponente, el maestro Aureliano Hernández, nos hablará de la relevancia
de todo lo que significan los recursos federales y, bueno, pues todo el esquema de trabajo que se tiene que seguir con ellos. Yo solo quisiera señalar que el ramo 28, participaciones en entidades federativas y municipales, es parte del presupuesto de egresos de la Federación y se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, corresponden a las participaciones, no están etiquetados estos recursos, es decir, no tienen un destino específico y su carácter principal es resarcitorio, por lo que busca también, entre otros aspectos, pues promover algunas actividades dentro de las finanzas, tanto municipales como estatales. Caray, la verdad es que estamos cerrando esta sesión esta tarde con un tema de lo más relevante. En breve nos hará uso de la voz el maestro Aureliano. Solo quisiéramos cerrar este mensaje agradeciendo a la Autoridad Superior de la Federación y a su titular, el licenciado David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, por toda la colaboración interinstitucional que hemos logrado y que nos ha permitido llevar a cabo los talleres anteriores y la sesión del día de hoy. Por ello, le quisiéramos pedir, maestro Aureliano, que si está en sus posibilidades, compartir, transmitir este mensaje y este reconocimiento al licenciado Colmenares Páramo, se lo apreciaremos. Pues, sin más, ojalá que esta sesión sea de su utilidad, sea de su interés y también, ¿por qué no? Pues que sea de su agrado, porque sin duda alguna el tema de los recursos federales es de gran relevancia para todos aquí presentes. Muchas gracias y adelante, Leslie. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y a continuación nos permitimos cederle el uso de la voz al licenciado Pedro G. González Rincones para que nos brinde un mensaje. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes. Les saludo con el gusto de siempre. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros amigos del estado de Tamaulipas que tienen a bien atender esta convocatoria, que tienen a bien conectarse para aprovechar este diálogo virtual que consideramos de gran importancia por el tema que se va a tratar el día de hoy. Por ese motivo, el gobierno del estado de Tamaulipas, por mi conducto, les da la más cordial de la bienvenida. El doctor Américo Villarreal Anaya y también nuestro secretario general de gobierno. Aprovecho también esta oportunidad para enviar un saludo al maestro Ignacio Ovalle Fernández, donde quiera que se encuentre. Ahorita agradecemos al INAFED todo el apoyo que nos ha brindado. Maestro Ernesto Rodríguez, muchas gracias por todo el apoyo. Sabemos que nosotros concluimos nuestro calendario, nuestro cronograma que teníamos para este año y bueno, pues hicimos algunas solicitudes y encontramos como siempre una respuesta positiva por parte del INAFED. Por eso nuestro reiterativo agradecimiento siempre por la disposición que tienen para con el estado de Tamaulipas. Si hay algunos hermanos de otros estados que están conectados, también les enviamos un cordial saludo. Deseamos que esta capacitación sea de provecho para todos ustedes. Bienvenidos y enhorabuena. Gracias. Agradecemos mucho esta cálida bienvenida por parte del licenciado Pedro G. González Rincones, director de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Tamaulipas. Antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle el uso de la voz al maestro Aureliano Hernández Palacios Cardel para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestro. Gracias, Leslie. Bueno, primero que nada, muchas gracias, licenciado Pedro, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. Claro, mandamos el mensaje al auditor superior, el cual también les manda un mensaje, al igual que el maestro Emilio Barriga, que es el auditor especial de gasto federalizado, y estamos muy interesados en compartir con ustedes un poquito más de lo que hacemos en esta dirección general, que prácticamente tenemos a nuestro cargo la auditoría de las participaciones federales. Y esto creemos que es de suma relevancia para los municipios, dado que estamos en el proceso de nuestras auditorías. Ya tenemos aperturadas prácticamente todas las auditorías municipales
Y como ustedes van a ir viendo ahorita en la presentación, pues cada vez se empieza a hacer un poquito más complejo esta parte para los municipios, porque pues antes generalmente la Auditoría Superior de la Federación no llegaba con ustedes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar. Ahí espero que ya se vea la pantalla completa. Y bueno, prácticamente estamos hablando de el gasto pudiera llamarse más importante a nivel estatal y a nivel municipal. Como todos ustedes saben, los ingresos federales forman parte del 80, 85, 90% en algunos de los casos y en algunos casos extremos el 98% de los ingresos que tiene un estado o un municipio. Los ingresos federales pueden ser las participaciones, pueden ser el ramo 33, puede ser algún convenio específico que se tenga con la federación. Y las contribuciones locales, pues prácticamente estamos hablando de el impuesto sobre las nóminas, por ejemplo. Durante mucho tiempo existieron los impuestos a la tenencia vehicular o las contribuciones municipales que prácticamente pues, vienen siendo el predial o el agua, ¿no? Además de esto, hay otro tipo de ingreso, que es un ingreso mucho más complejo, que todos ustedes lo viven, lo padecen y lo utilizan, que es prácticamente el endeudamiento o la parte, digamos que de financiamiento, que implica demasiadas cuestiones políticas a futuro, apalancamientos y un pasivo que va generando, digamos que en algunos casos algunos problemas, en algunos casos se mantiene, digamos que muy en orden. Pero entonces, haciendo este contrapeso de cuáles son las oportunidades que tenemos para incrementar nuestros ingresos, llamándonos municipio, pues prácticamente está o en cobrar más predial o en cobrar más agua. Y sabemos que eso muchas veces empieza a ser de alguna manera complicado, aunque siempre las autoridades, por lo menos federales, están incentivando a que se hagan este tipo de cobros para balancear un poquito más esta carga. Aquí lo podemos ver muy gráficamente, ilustrativamente, cómo los ingresos federales pues ocupan prácticamente casi todo el porcentaje que tiene como destino el gasto en los gobiernos subnacionales en México. El gasto federalizado, como comentaba Ernesto, también es parte muy importante de los estados y municipios. Estamos hablando de que a nivel país se gastan 2.332 millones de pesos. Estamos hablando de trillones de pesos si fuéramos estadounidenses o de billones de pesos si estamos en México. Y eso hace pues, que estemos hablando de una cantidad de dinero impresionante. Aquí es más o menos lo que platicábamos ya en porcentajes. Y aquí es donde les comentaba yo, las participaciones federales más o menos vienen siendo como el 40%. Le vamos sumando todos los demás tipos de impuestos, derechos, productos y demás contribuciones que se recaudan. Y en la parte de aportaciones federales, que viene siendo el ramo 33 y algunos convenios, pues prácticamente las participaciones tienen un peso relativamente superior, pero además con la particularidad de que son los únicos que podemos utilizar como libre disposición. Y este libre disposición pues implica prácticamente la decisión de política pública que quiere poner el alcalde o en el caso de los gobiernos estatales el gobernador a su administración. ¿Qué quiere decir? Pues una vez que me llega el ramo 33, pues lo tengo que gastar, pues si es FISEM, pues lo tengo que gastar en obras de infraestructura para el desarrollo social, donde están los polígonos de pobreza, etcétera, etcétera. Si me llega el Fondo Nuevo de Seguridad, pues prácticamente lo tengo que invertir en capacitación o en equipamiento, etcétera, etcétera. Y si me llegan recursos del ramo 33, por ejemplo, pues vienen muy etiquetados lo de la parte que tiene que ver con salud, la parte que tiene que ver con educación o la parte que tiene que ver con infraestructura. Sin embargo, las participaciones no. Y eso, pues ustedes, los que son tesoreros, lo saben muy bien, los que son contralores, pues observan esa parte también y dicen, pues estos son recursos propios. Y sí, en efecto, son recursos propios, pero son recursos propios de origen federal. Y eso tiene bastantes repercusiones, como ahorita lo vamos a ver. En cuestión del gasto, digamos, federalizado, estamos hablando de 1 de cada 3 pesos que se gastan en el país. Esto quiere decir, sumen todo el dinero que se gasta todos los gobiernos en México. Métanle la Suprema Corte de Justicia, métanle el Ejército, métanle Pemex, métanle CFE, métanle toda la nómina de los maestros, todo lo que quieran denominar gasto de gobierno. 1 de cada 3 pesos que se gastan en los gobiernos subnacionales. Es decir,
si hay 2 pesos que se gastan en la federación o en los gobiernos o en las organizaciones que reciben dinero del mismo gobierno federal o en Pemex o en alguna empresa paraestatal, de estos, 1 de cada 3 se gasta en el gobierno subnacional, llámese estado o llámese municipio. Entonces, esa es la dimensión que tenemos de la importancia. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? Y bueno, ¿y esto por qué entra la Auditoría Superior? Nos acabas de decir que los recursos son recursos propios. ¿Por qué viene la Auditoría Superior de la Federación a auditarnos? Eso me lo están revisando aquí, pues mis órganos de control interno, o la auditoría estatal. Sí, nada más que da la particularidad de que muchos de ustedes a lo mejor son mucho más jóvenes que yo, pero yo sí tengo memoria de lo que ha pasado en, digamos, 15 años para acá, donde hubo una vorágine histórica por una malversación de fondos voluntaria o involuntariamente, donde los recursos se mezclaban, habían las denominadas cuentas licuadoras, no había identificación ni trazabilidad de los recursos, y se vinieron una serie de escándalos a nivel nacional, prácticamente en los estados y municipios, donde los legisladores dijeron, no, pues esto no puede seguir estando otra vez siendo una plaga en todo el país, que es no tener control de los recursos que llegan a los estados y municipios. Y entonces lo que dijeron los legisladores, a partir de la cuenta pública 2016, vamos a hacer modificaciones a la Constitución. Y en la Constitución se establece, en su artículo 79, que solo la Auditoría Superior de la Federación es la que tiene la capacidad exclusiva de hacer las auditorías a las participaciones federales, a su distribución, a su ejercicio y al control y verificación y evolución de todo lo que tiene que ver con el gasto de participaciones. Entonces, digamos que estamos hablando de un mandato constitucional que establece que nosotros somos la única entidad que podemos hacer este tipo de revisión. Esa es la primera. Luego, ahora, entonces, ¿qué tiene que hacer la auditoría? Básicamente lo que siempre queremos resumir es, tienen que cuadrar las cuentas. Lo que entra tiene que cuadrar con lo que sale. Y esa salida no necesariamente es que todo el dinero se gaste. Ustedes mejor que nadie saben que traemos a veces pago de deuda que se va amortizando, traemos contratos de prestación de servicios de largo plazo, las luminarias y todas estas cosas ahí que también está, digamos que todos los municipios con estas cargas financieras, pero también puede haber un subejercicio, se puede quedar dinero en una cuenta bancaria y por ahí pago la nómina de todos mis trabajadores y pago a los contratistas, proveedores, etcétera, etcétera. Nada más que lo que entre de dinero tiene que cuadrar con todo esto. O sea, la salida del dinero, o lo que se queda en cuenta, o lo que se amortiza, etcétera, etcétera, tiene que cuadrar con lo que llegó. Y esta es la parte donde entra la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que le llamamos la trazabilidad. Y la trazabilidad tiene que ver con que tengamos claro desde el momento que entra un peso hasta el momento que sale. Puede llegar a un municipio y este municipio me va a decir, ah, sí, pero es que yo cuando llega el dinero conmigo, yo tengo un instituto de la mujer municipal, o tengo la comisión de aguas que yo le doy dinero, o tengo el DIF, y eso tiene su propio RFC y yo le mando el dinero y yo ya no me hago responsable de ese dinero. Sí, nada más que la trazabilidad no se queda ahí. Por mandato también de la ley de fiscalización y de la misma Constitución está de que desde llega al primer peso hasta que llega a una persona física o moral, nosotros tenemos atribuciones para revisarlo. Y es por eso que buscamos siempre rastrear el dinero desde que entra hasta que sale. Y para ello, como les comentaba, estamos hablando de grandes volúmenes de información. Estamos hablando de los 2 millones de pesos, donde básicamente lo que vamos a intentar es auditar esos 2 millones de pesos. ¿Cómo le podemos hacer si estamos hablando de 2,400 municipios? Ah, que esta pregunta es, yo creo que la mejor que le podemos hacer el INAFED. Casi que siempre que doy estas pláticas les digo, cuando las damos con alumnos, por ejemplo, es, tu tesis de licenciatura pudiera ser, ¿cuántos municipios hay en el país? Porque la información siempre varía de fuente a fuente y un año cambiaron unos y entraron otros, y el INAFED yo creo que es el que tiene esta información más fidedigna, tiene el pulso realmente de cuántos municipios hay, pero bueno, estamos hablando de 2,400 cacho, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para auditar estos 2,400 municipios? Además de que cuando entramos a revisar un estado, entramos a revisar no nada más el estado, sino que entramos a revisar su universidad, su poder legislativo, su poder judicial, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera.
Para ello lo que hemos hecho es sistematizar todo. Y sistematizar pues viene desde sistematizar la información que les vamos a requerir a ustedes. A todos los que ya les aperturamos auditoría, más a aquellos que les estamos pidiendo información, les estamos pidiendo estos cuadritos, donde ustedes dirán, ah, pues es un cuadrito nada más. Sí, pero este te da la tranquilidad o no de que estás haciendo bien las cosas. Si tú me entregas este cuadrito, yo lo analizo y de ahí no tengo mayor observación, prácticamente estamos revisándote 1, 2, 3, 4 contratos. Si no empatan las cuentas y el total de lo que me reportas como total contratado contra lo pagado, contra lo que recibiste, que yo ya tengo esa información de cuánto recibiste por participaciones, no cuadra, pues eso va a hacer que hagan que los auditores vayan a revisar mucho más a detalle todo, ¿no? Entonces, digamos que este cuadrito, que es un layout que le llamamos, es lo que da origen a todas las auditorías, porque esta información la subimos a un sistema. Y el sistema ya de alguna manera es el que se encarga de hacer todas estas divisiones, revisiones, empieza a catalogar el tipo de gasto, empieza a buscar algunas cosas que ahorita les comento que son, y sobre eso hacemos nuestras muestras de auditoría. Entonces, digamos que esto es lo básico que tienen que tener. Eh, Ahora, ¿qué estamos buscando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la información que ustedes nos dan? Lo que más habría que tener en cuenta es, bueno, una cosa es el desvío de recursos, donde estamos hablando de, digamos que una malversación de fondos. Pagaste una obra que no existe, ¿no? Que se sigue dando en el país. Uno creería que no, pero se sigue dando por muchas razones, ni siquiera por actos de corrupción, por así decirlo. Pero hay muchas veces que ustedes saben que nos aplica la ley de disciplina porque ya tuvieron la plática con Marciano. Entonces ya le dijeron, no, pues es que no puedes pagar más allá del 17 de abril y el contrato tiene que estar cerrado y devengado al 31 de marzo. Y entonces lo que dicen, ay, pero no acabé la obra, entonces lo que voy a hacer es que le voy a pagar al contratista, pero le voy a dar más plazo para que acabe. Sí, pero pues eso es, digamos que una ilegalidad. Y entonces ahí sí ya nos metemos en otro tipo de cosas. Pero lo primero que tienen ustedes que saber como funcionarios públicos, que imagino que ya la mayoría ya lo sabe, es cuáles son las faltas graves y las faltas no graves. Hay unas faltas que no son graves, que traen sanciones, me pueden inhabilitar, me pueden a lo mejor dar un coscorrón y decir, ah, estás amonestado, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, que son, digamos que pues, un error en la carga de datos, que, ay, me faltó un documento, etcétera, etcétera. Pero las faltas graves, que digamos estamos hablando de que entran a participar empresas coludidas, o podemos determinar un tráfico de influencias, o hay una información que están falseando en entregarle a la auditoría superior, que eso pasa mucho, donde nos mandan información y me dicen, ahí está la información. Ah, pues yo ya detecté aquí unas posibles colusiones, entrégame las actas. Ah, no, 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 me equivoqué. Ese recurso no era participaciones, lo cobré, lo pagué con lo que recaudé de predial. Bueno, una de dos, o te equivocaste o me mentiste. Si detecto que me mentiste, pues es prácticamente una utilización de información falsa. O porque a lo mejor me estás intentando mentir ahorita y me estás intentando cambiar para decir que la fuente de origen del recurso es distinta. Entonces, esas son de las cosas que, digamos que son unas faltas graves, donde la falta grave, la falta no grave, se le manda a su Contraloría. Se le dice Contraloría del municipio de, no sé, por poner un ejemplo, Nuevo Laredo, ¿no? Ah, bueno, pues hay una falta no grave que incluyó el tesorero. Ah, bueno, entonces va a su Contralor y le dice, tienes una sanción de tal. No, las faltas graves ya no se van directamente a los entes. Las faltas graves se van al tribunal y en el tribunal pues lleva todo un proceso legal mucho más complejo, donde ya la Auditoría Superior de la Federación es garante de defender los recursos federales, pero somos parte acusatoria, ya ni siquiera somos los que juzgan o ven si se cumplió la sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digamos que, ojo, lo primero que hay que tener cuidado es en diferenciar las faltas graves de las no graves y poner mucha atención con las faltas graves. Eh, bueno, estos son ejemplos de lo que buscamos ahora. Ya tenemos, al tener todas estas bases de datos, y ahorita les comento un poquito más qué estamos haciendo, por ejemplo, podemos saber si hay sobreprecios, si hay personas que están contratadas como servidores públicos, pero además participando en algunos contratos. Puedo comparar el precio de unos cubrebocas que hubo en Nuevo Laredo, unos que hubo en Tampico, unos que hubo en Ciudad Madero, y unos que hubo en Oaxaca y unos que hubo en Mérida. Entonces yo ya puedo decir, oye, ¿por qué en la frontera estaban pagando el cubrebocas a 2 centavos, en Mérida a 1 peso,
y en Oaxaca 15 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ya todo esto me da la herramienta de hacer esta comparación. Regularmente, ¿qué se buscaba antes en la Auditoría Superior de la Federación? A muchos de ustedes a lo mejor les tocó en algún momento que llegara la auditoría, llegábamos, nos instalábamos en sus oficinas, nos quedábamos 3 meses, mandábamos a 5 personas, les pedíamos un montón de papeles y estaban buscando, es que no le enteraste los recibos de entero al ISSSTE, al FOBISSSTE o al SAT. Es que pagamos de más lo que vienen siendo los terceros institucionales. Es que hay 2 plazas que están fuera del tabulador. O sea, pagaste 5 millones de nómina y hay 30,000 pesos que pagaste fuera del tabulador, ¿no? Entonces, digamos que todas estas cuestiones que nosotros buscábamos regularmente, pues ahora ya no son las de tanto impacto. Las que siguen siendo de impacto es si no entregaste la documentación comprobatoria del gasto, esto quiere decir, perdiste los papeles, no tienes la justificación, no está el entregable, no está la evidencia, etcétera, etcétera. Pagaste en exceso una obra o tienes una obra inexistente y la pagaste. Todo esto sí lo seguimos buscando porque siguen siendo recurrentes, pero además de que siguen siendo recurrentes, pues son bastante graves porque son daños al erario claros, ¿no? Pero ahora con esta nueva estrategia que traemos, básicamente lo que hacemos es buscar cuáles son los proveedores riesgosos. Vámonos primero con los proveedores. En vez de estar viendo lo riesgoso que pudiera ser una secretaría o un municipio, pues mejor vamos a ver desde afuera a quienes le pagaron. Y sobre eso vamos a hacer una estrategia de buscar. La otra es la que les comentaba, puedo tener nóminas completas donde yo ya puedo saber si hay una persona que cobra siendo el de limpia pública del municipio, pero además es maestro, pero además cobra en el gobierno estatal y cobra en la universidad y es regidor, ¿no? Entonces, oye, pues ¿cómo le hace para dividir su tiempo en estos 5 puestos? Y eso pues ya lo puedo tener con un clic. La otra son los pagos repetidos. Prácticamente puedo saber exactamente quién está pagando, o le pagaron con Thyssen, le pagaron con Fortamun, le pagaron con participaciones y resulta que es una misma factura, ¿no? Los contratos intangibles me va a dar una estrategia de cómo revisarlos. También, ¿por qué no hay, digamos que todo en regla en materia fiscal? Si están dentro de la norma del SAT o no. Y además, que todo se esté dando en esa trazabilidad que le estábamos comentando. Ahora, ¿cómo hacerlo? La verdad es que si nosotros quisiéramos hacer este tipo de auditorías uno por uno a la manera tradicional, no nos da ni la vida, ¿no? Para eso hemos diseñado las auditorías Colmena, que son las que están ahorita, digamos que, funcionando en todo el país con todos los municipios. ¿Y qué es lo que queremos hacer? La colmena, digamos que es la colmena de unas abejas, donde tenemos todo el universo de la colmena, todas las abejas adentro de la colmena trabajan entre sí, están los que se dedican a formarlas, los que se dedican a alimentar a la abeja reina, los que se dedican a estar cubriendo, las que se dedican a proteger, las que van, recogen el polen, pero todas trabajan en un conjunto y todas van para el mismo objetivo. Lo que hicimos fue partir las auditorías para decir, alguien va a entrar a revisar Fortamun, alguien va a entrar a revisar Thyssen, alguien va a revisar Ley de Disciplina, alguien va a revisar participaciones, pero cada quien en su pequeño nicho vamos a compartir información y vamos a ver de tal manera que la cobertura sea mucho más profunda y que tengamos esta manera de entrarle a todo y no nada más a un pedacito para que podamos trabajar como una colmena. Esto que ha permitido incrementar prácticamente nuestra cobertura en un 300%. Estamos hablando de que si auditábamos en el 2020 164 municipios, ahorita estamos llegando a 616. Sí, digamos que en el 2019 revisé 100 porque fue la cuenta pública de la pandemia. Bueno, estábamos en pandemia cuando teníamos que revisar esa cuenta pública, pero históricamente no pasábamos de 300 porque la auditoría la verdad es que no tenía la capacidad técnica ni administrativa de hacer este tipo de auditorías a una gran presencia de municipios. Y entonces tenía mucho sentido el artículo 79 constitucional. Aquí es a donde regreso a darles el contexto de por qué entra la Auditoría Superior. Porque tenemos la facultad exclusiva a través de la Constitución de hacer, y de la ley de fiscalización de hacer este tipo de auditorías. Pero antes nos apoyábamos en las auditorías estatales y firmábamos un convenio. Está también establecido en el artículo 79 de la Constitución y en el 47, 48, 49 de la ley de fiscalización que podemos firmar convenios con las auditorías estatales para que nos ayuden a revisar.
Pero el día de hoy que ya tenemos la tecnología, los medios, la inteligencia para hacer nuestras propias auditorías, por eso es que ya no se han renovado los convenios con las auditorías locales. Entonces ya no necesitamos de las auditorías locales para hacer nuestras auditorías porque nuestra cobertura se va ampliando año con año y estamos llegando a un gran número de municipios, pero de manera directa. En la cuenta pública del año pasado auditamos 616, este año estamos auditando ya 719, que el INAFED no me va a dejar mentir. Aquí Ernesto me dirá que en estos, digamos que 700 municipios está concentrado el 80-85% del Producto Interno Bruto que están en los municipios. Entonces, en cobertura por monto, realmente estamos abarcando muchísimo más. Pero además, no nada más eso, sino como toda nuestra auditoría es de manera digital y en cifras, lo que hacemos a ustedes es pedirles un montón de datos en estos layouts. Y no necesitamos abrir las auditorías, sino que nada más les estamos pidiendo información. Y aquí estamos ya llegando a la mitad del país con información solicitada a los municipios. Y quiere decir, no importa que no te abra la auditoría, ya te estoy fiscalizando. Y donde yo te detecte algo que sea digno de que vaya yo a gastar un poquito más en recursos de logística, de mandarte personal o de revisar, pues vale la pena que le invierta un poquito más porque ya tengo una seguridad de que voy a abrir una auditoría interesante. Pero ya estamos hablando de la mitad de los países con cobertura, de la mitad de los municipios de cobertura en el país. Ahora, ¿qué estamos, por ejemplo, seleccionando? Todos los datos que ustedes ingresan, más los que yo obtengo de una manera adicional, los voy a meter en un sistema que me va a cruzar la información. Y entonces, por ejemplo, puedo ya tener, oye, ¿sabes qué? Es que los municipios no están haciendo licitaciones públicas, todo lo están adjudicando de manera directa o todo lo están manejando en invitaciones restringidas. Ah, bueno, pues es una materia para revisar. Oye, tengo muchos contratos que hacen los municipios que las empresas no están localizadas por el SAT, a las empresas que contratan. Ah, bueno, pues voy a ir a hacerles visitas físicas a esas empresas. Oye, es que tengo empresas boletinadas fantasma. Ah, bueno, ahí sí ya es otro tipo de sanción, ¿no? O hay empresas de nueva creación, pues a lo mejor vale la pena revisarlas, porque qué casualidad que es una empresa que se creó 5 días después de que el alcalde entró en funciones. Y cosas por el estilo son las que me van dando los elementos para entrar en una revisión mucho más profunda. Lo hacemos para obras, lo hacemos para adquisiciones y para bienes y servicios en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues este análisis de riesgo y básicamente, ¿qué es lo que estamos revisando? Bueno, aquí puedes ponerle el parámetro que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, tengo en un contrato que se llevó a cabo el 15 de diciembre y era una carretera y resulta que el 31 de diciembre ya estaba pagada. Oye, pues fue una super empresa que se pudo aventar toda una pavimentación, una asfaltada, hacer la brecha, todo, porque la resolvió en 15 días. Bueno, pues esto ya me empieza a sonar bastante sospechoso. Las empresas fantasma, bueno, obviamente, si no están localizadas por el SAT, etcétera, me da un poquito más de penetración como para decir, pues voy a ir a revisar esta empresa a ver si realmente, pues es de verdad, ¿no? Que no esté simulando operaciones. Cuando sé que pagaste más de lo que tenías contratado, o tenemos una nueva herramienta que es, por ejemplo, tenemos algoritmos que están buscando en las redes sociales y en las páginas de internet notas sobre desvío de recursos, corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a dar también ciertas herramientas, digamos que periodísticas, como para decir, a ver, pues este contrato que está mencionado en este municipio que pasó tal y tal cosa, pues échale un ojo. No quiere decir que la prensa tenga toda la verdad. Sabemos que a veces se extralimitan o se malinterpretan algunas cosas, no quiere decir que sean irregularidades, simplemente es el mapa de riesgos que me da como para profundizar en el tipo de auditoría que voy a realizar. Pero aquí yo creo que es lo más interesante. Al estar implementando este tipo de estrategias, digamos que mi tiro de precisión, esto quiere decir de que yo selecciono 5 contratos. Tú eres un municipio, tienes 50 contratos que pagaste con participaciones. Yo nada más escogí 5. Si hubiera yo escogido 50 para revisarte, tendría yo que destinarle muchas personas, tiempo, tendría yo que reducir pues 10 municipios más. En cambio, si nada más te reviso 5, puedo revisar otros 9 municipios por el mismo tiempo y recursos que voy a implementar para auditarte a ti. Pero además, mi tiro de precisión, si entro a revisar esos 50 contratos, a lo mejor encuentro 3 que tienen problemas. Entonces, 47 te los voy a estar palomeando nada más. Pero, ¿qué pasa con nuestro tiro de precisión con los análisis de riesgo? El 87% de los contratos que yo te voy a revisar tienen algún tema. No quiere decir que sea grave,
una falta grave, no quiere decir que esté un desvío de recursos, pero por lo menos te voy a encontrar una promoción de responsabilidad administrativa menor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienes problemas en tu expediente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa parte nos da ese tiro de precisión. Pero además, a través de esto, hemos logrado que nuestro margen de error también sea menor. Por ejemplo, antes nos podían reportar cualquier cosa que se había ya auditado un municipio y resulta que el municipio nos reportaba, esta obra ya está terminada al 100%. Y cuando empezamos a revisar el sistema nos dice, oye, esta obra estuvo contratada el 1 de diciembre y ya la pagaron y son 40 y tantos kilómetros de caminos rurales. Pues, ¿cómo le hicieron? Y nuestro auditor ya había ido, ya había hecho la visita física y casualmente nuestro auditor había regresado y había dicho, ya palomeamos esa obra, ya está completa y digamos que, vaya, hay que poner una estrellita al alcalde, ¿no? Y resulta que cuando mandamos a nuestros auditores, porque el sistema nos mandó una alerta, no nos quedamos con lo que nos dijera nuestro auditor. Y ahora nuestro auditor ya tiene responsabilidades penales y ya tiene, obviamente ya no está en la institución, pero además hay denuncias penales en contra de los funcionarios públicos de ese municipio, denuncias contra nuestro ex servidor público, porque pues intentaron falsear esta información, ¿no? Entonces digamos que ya tenemos todas estas herramientas a través de las cuales podemos hacer este tipo de auditoría mucho más completa y evitar los errores. Una vez que ya recopilamos toda la información que ustedes meten en estos layouts, en estas bases de datos, ya de los 5 contratos que seleccioné para hacerles una revisión más completa, les pido también que suban en internet, en nuestra página de la Auditoría Superior, con varios candados que ustedes van a irse encontrando en el camino de la auditoría, que me subas lo básico que debe tener una contratación, que es tener dinero, tener la suficiencia presupuestal. ¿Cómo hiciste la contratación? Si fue un proceso de adjudicación, así haya sido una adjudicación directa. Bueno, tiene que haber un oficio del alcalde que dio la autorización o del cabildo o de la figura que tenga que dar la autorización, pero tiene que haber algo que atestigua ese autorización para hacer esta contratación directa. Luego, ¿qué pagaste? ¿Cómo lo pagaste? Entrégame la factura. Digitaliza todos estos documentos y mándamelos. Y si se fijan, seguimos haciendo una auditoría totalmente digital. No hemos tenido que mandar a nuestro personal. Hasta que aquí encontremos algo raro, pues ya irá nuestro personal a hacer la visita física de la obra, ¿no? Entonces, digamos que toda esta parte es un expediente electrónico que nosotros concentramos sobre las principales obras y adquisiciones que tiene cada uno de los municipios, y eso nos da una visión mucho más certera de que la auditoría está caminando por buenas manos. Yo dejaría aquí la presentación para no extenderla mucho, más bien dejar abierto para preguntas y respuestas, pero es un poquito lo que queríamos comentarles, cómo hacemos las auditorías, por qué les pedimos esta información, qué es lo que estamos buscando. No se queden con que borré una gráfica, una lámina que teníamos aquí, por error yo creo, porque es la información que yo les voy a pedir a los 1,250 municipios. Si me la dan o no me la dan, es irrelevante, porque yo ya sé todo lo que ustedes pagaron. Tengo toda la facturación que nos comparte el SAT de todos los municipios, cómo facturaron a todos los gobiernos subnacionales, las empresas, tengo el timbrado de los CFDIs, tengo la lista negra del SAT, tengo las listas de sancionados por la función pública, tengo todos los representantes legales que hay en el país, los socios que están en las actas constitutivas. Y toda esta información ya la tengo a priori. Lo que tengo que hacer es validarlo en un proceso de auditoría con el ente que vamos a auditar, que en este caso los municipios. Y donde el municipio no me entregue la información, ojo, tenemos muchísimos casos que pasa. Una vez que no me entregas la información, te pongo el pliego por la totalidad. Todo lo que recibiste de participaciones, sí, todo lo que recibiste de participaciones, porque yo ya sé en qué te lo gastaste. Yo ya tengo las facturas. Yo ya sé más o menos cuánto te llegó. Bueno, yo no más o menos. Yo ya sé exactamente cuánto te llegó. Esa es otra auditoría que hacemos de distribución. No se las hacemos a ustedes, se las hacemos al gobierno estatal. Pero al gobierno estatal ya le dijimos, ¿cómo repartiste todo el dinero de participaciones a todos los municipios? Y ya sabemos cuándo les llegó, a qué cuenta les llegó, etcétera, etcétera. Tenemos el acceso al CIARA, tenemos acceso a todas las cuentas bancarias que hay. Entonces, digamos que, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
digamos que toda la información que no nos den ya la tenemos. Y entonces, si tú no como municipio no me la entregas, voy a ponerte una falta de documentación comprobatoria. Y eso va a implicar que vas observado por el total. ¿Lo vas a poder resolver después? Vas a tener que volver a entregar todo, todo. Y ya no es con nosotros, ya es en el área de seguimiento, y quienes han tenido la experiencia de trabajar en el área de seguimiento en la auditoría superior saben que ya es otro trámite, ya es otro tipo de auditoría, ya es otro tipo de procedimientos. Aquí te estoy pidiendo un cuadrito nada más. Entonces, recomendación, entreguen sus cuadritos, son muy sencillos de integrar, te van a quitar cualquier dolor de cabeza. Los que no me entregan los cuadritos, les caigo en una auditoría y les pido el 100% de su ejercicio, todos sus contratos, toda su nómina. Si me entregas el cuadrito, te voy a pedir 5 contratos y esa va a ser tu auditoría. Entonces, pues es el consejo más importante. Cumplan los pasos de la auditoría, se van a evitar cualquier dolor de cabeza y además los vamos guiando en el proceso, los vamos guiando en las capacitaciones para el llenado de los sistemas. En fin, ocupen a la auditoría como su aliado estratégico para rendir cuentas en vez del ente que los quiere ir a castigar. No es nuestra función. El auditor superior tenemos la indicación de ser lo más preventivos posibles y la idea, por eso Ernesto, agradecemos muchísimo, y Pedro, la iniciativa de Tamaulipas y de INAFED, pues porque esto sentimos que es parte de hacerlo más preventivo para que evitamos errores, que no quiere decir que tengan un acto de corrupción. Si tienen un acto de corrupción, pues no se puede hacer nada. Pero a lo mejor son errores, a lo mejor es falta de capacitación, a lo mejor es falta de información, no sabían cómo procesarlo. Bueno, ahorita la idea es que tengan ustedes el contexto y cualquier duda particular, pues acérquense con nosotros y con todo gusto las vamos a ir resolviendo, y eso podrá evitar que pasen a otras instancias donde se les complica la vida, créanmelo. Y además, todo esto, ocúpenlo hasta de manera preventiva, suban su información. El último año que les quede de alcaldes, de tesoreros, suban su información a la Auditoría Superior de la Federación. Cuando llegue la nueva administración ya no va a pasar eso de que, ay, es que la administración pasada no me dejó nada, ay, es que ya se perdió el expediente, ay, es que no encuentro la factura, ay, ¿dónde está el entregable? Ay, no, es que ya no me dejaron nada. Y ustedes siempre podrán decir, no, toda mi información ya está en los servidores de la Auditoría Superior de la Federación, velo y checa, ¿no? Entonces, hasta en esa parte estamos ayudando a los gobiernos salientes para que no nos pase la historia que hemos tenido que enfrentar muchas veces. Entonces, yo hasta aquí dejaría la presentación, más bien para hacer algún diálogo con ustedes y estar a la orden. Lo que no se pregunte ahorita, de todas maneras, aquí están mis datos para que nos busquen en cualquier momento directamente a la Dirección General. Leslie, te regreso la voz. Muchísimas gracias, maestro, y de igual forma agradecemos muchísimo su exposición, así como el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a este espacio para preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. Oiga, maestro, pues primero que nada, reiterar nuestro agradecimiento por esta exposición, que, como decíamos, viene a complementar las que hemos considerado ya en el ámbito del ciclo de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación, y pues por ello doblemente agradecidos tanto a usted como a las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, al licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, y también al maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especial del gasto generalizado. Caray, pues ese es un tema de lo más relevante por las consideraciones que ya hizo usted. La importancia, los datos que da en cuanto a la cantidad que representan los recursos y el impacto que tienen estos recursos, no solo en el gasto, en la constitución del gasto local subnacional, sino y sobre todo el impacto que tienen para efectos del desarrollo social es de lo más relevante, ¿no? Entonces, esa parte habría que celebrar la explicación que nos dieron el día de hoy. Y dos, pues como también decíamos en el objetivo de esta sesión, conocer el potencial de las herramientas que ha implementado la Autoridad Superior de la Federación para fiscalizar el ejercicio de estos recursos, pues cada vez nos lleva a una prestación de la autoría que entendemos cada vez más elaborada, cada vez más sofisticada, cada vez más completa y eficiente, con el uso de estos instrumentos que hoy nos presentó. Y bueno, pues esto da idea de cómo efectivamente pues, se ha logrado incrementar la presencia de la autoría en los municipios,
Hablábamos de 1,250 municipios en los cuales ya tienen alguna presencia, digamos, con esta información que se les solicita. Pues sí, efectivamente esto nos habla de prácticamente la mitad de los municipios en el país. A lo mejor aquí valdría la pena preguntarle, maestro, cómo eligen estos municipios o qué tipo de características tienen. Digo, un poco por el comentario que hacía usted, me da la impresión de que son municipios urbanos o en las zonas metropolitanas. Entonces, ahí sí, efectivamente, estamos hablando de los municipios grandes que concentran una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de población. Según las últimas estimaciones de SEDATU y de la ONU, pues ya prácticamente 3/4 partes de la población está viviendo en ciudades o en zonas metropolitanas, y pues eso nos habla cada vez más de la importancia y el papel que juegan los municipios. Luego, estas últimas recomendaciones muy puntuales, ¿no? Muy puntuales las dos recomendaciones para la gente que nos está escuchando el día de hoy, y tenemos también un par de preguntas por lo menos que ahorita le voy a pedir a mi compañera Leslie que nos ayude a leerlas, pero como muy prácticas, ¿no? Es decir, cada vez también parece que al mismo tiempo que se hace sofisticado el desempeño de la auditoría, en contraposición se hace como más sencillo la interacción hacia las autoridades municipales, y quizás esto también es de las cosas que habría que resaltar, ¿no? Porque coincido, antes era un poco complejo, arduo, con tiempo, el interactuar. Va a venir la autoridad superior de la federación. Pues ya sabíamos que había que preparar documentos, que había que destinarle tiempo, que había que destinarle gente, pues todo esto se ha simplificado y se ha hecho mucho más eficiente por lo que hoy nos explicaba. Y luego, creo que sigue siendo un tema esto de quién sí puede y quién no puede fiscalizar. De hecho, por ahí hay un comentario que sigue un poco haciendo la consulta en ese sentido. Bueno, lo dejo aquí porque es parte de las preguntas, pero estos dos aspectos que al final usted destacaba, entreguen sus cuadritos, amigos y amigas que nos escuchan. Esa es, reitero, esta primera recomendación. Y luego, pues sí, también acercarse a la autoría. Yo creo que esta idea de verlos como un aliado estratégico funciona mucho. Maestro Hernández, yo quisiera redondear mi comentario para dar paso ya a estas preguntas. No solo somos aliados, sino que también estamos contribuyendo a por lo menos dos aspectos fundamentales, y en esto también coincidimos INAFED y la Auditoría Superior de la Federación. Con estos diálogos que, pues derivado de la pandemia, también desde el INAFED nos descubrimos que había herramientas que tenían un potencial y que ahora justamente nos permiten llegar a ustedes de una manera más eficaz, más eficiente, y nos permite cumplir dos grandes propósitos que tenemos en el INAFED. Primero, contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Dos, contribuir a la capacitación de las autoridades locales, y celebramos que en este caso particular lo podamos estar haciendo en este campo de la Autoridad Superior de la Federación. Y tres, que pues aquí nos sumamos a lo que comentaba el maestro Hernández, contribuir a una cultura de planeación, contribuir a una cultura de prevención, contribuir a una cultura de evaluación, y esto sin duda alguna pues va a redundar en beneficio de pues un gasto más transparente, un gasto de calidad y un gasto orientado al beneficio de la población, a mejorar las condiciones de vida de la población, que pues es al final de cuentas nuestro gran trabajo, ¿no? Nuestro gran propósito como autoridades públicas, seamos del orden municipal, estatal o federal. Si a sus comentarios le merecen alguna opinión, maestro, bienvenida, y también, si ahorita nos permite, le pediré a Leslie que nos ayude con las preguntas que hay en el chat. Adelante, Leslie, si eres tan amable. No sé si primero el maestro quiera hacer algunos comentarios al respecto o quiere que de una vez pasemos a las preguntas. Adelante, maestro. Si quieres de una vez, pero no se me vayan olvidando. Adelante. Dos cosas muy importantes que mencionó Ernesto. Bueno, la primera, la tercera sería,
Pero lo más importante, sí, como dice Ernesto, colaboremos juntos, INAFED, nosotros, los municipios, y hagamos todo lo más preventivo, capacitación y todo lo que podamos hacer para que no tengan problemas y rendir cuentas, que es nuestra última función para todos, ¿no? La otra, ¿cómo elegimos a los municipios? Bueno, los 1,250 básicamente son en cantidades, eh, digamos que por tamaños, prácticamente no hay capital, obviamente, que se nos escape. No a las capitales generalmente les hacemos 2 o 3 auditorías, dicen Portamón y participaciones, pero también a los centros urbanos económicamente más activos o que tienen mayor recaudación o mayor presupuesto. También incluimos a todos, prácticamente no hay ninguno, las zonas conurbadas, llámese Guadalajara con su zona conurbada, la Ciudad de México, las 16 alcaldías, y estamos obteniendo ya coberturas al 100%. Por ejemplo, tenemos 13 estados con la cobertura al 100% de sus municipios. Digo, obviamente estamos hablando de la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, digamos, todos los que tienen algún número reducido de municipios, pues estamos ya abarcando el 100%, y después tomamos una selección de las más importantes económicamente, las que más presupuesto tienen, todas las capitales, pero también en algunos casos factores de riesgo que vemos, un exceso de notas periodísticas, o tenemos una figura que se llama la denuncia de título cuarto, que es el título cuarto que está contenido en la ley de fiscalización, donde muchos actores meten una denuncia para que nosotros auditemos. Es un formato, digamos, que tiene que seguir varias pautas jurídicas, pero ingresan a la Auditoría Superior de la Federación y hay un comité que designa cuáles de estas solicitudes proceden, porque tienen todos los fundamentos de forma y fondo, y entonces esas las canalizamos a auditar. Puede ser un ciudadano, pero también puede ser diputados, y puede ser cualquiera que esté presentando la denuncia, que se tomará para esta evaluación si procede o no. Y también, pues, casos específicos, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos, digamos que algunas dudas de cómo está funcionando, hacemos una auditoría del 100% de los municipios, a lo mejor no aperturando, pero sí solicitando información en estos temas de cobertura, ¿no? Y la otra que creemos que es muy controversial, exactamente, es la exclusividad de la Autoridad Superior de la Federación para revisar las participaciones o los recursos federales. Pues la Constitución creo que viene muy clara en el artículo 79. Sin embargo, hay el artículo 124 o 134 que establece que las auditorías locales harán también un trabajo de auditoría. Sin embargo, pues aquí sí es materia de controversia constitucional, donde, pues, ¿quién tiene la atribución única y exclusiva de hacer este tipo de revisiones? Lo que dice la auditoría estatal siempre es, pues es que yo tengo atribuciones de revisar la cuenta pública del municipio, lo cual es cierto. Y nosotros lo que decimos es sí, pero yo tengo la facultad exclusiva de hacer la revisión de las participaciones. Y la ley de coordinación fiscal establece en su artículo 49 que solo la auditoría superior es la que tiene a su cargo el ramo 33. Entonces, digamos que hasta en algunas constituciones locales establece la constitución local que solo podrá intervenir la auditoría local en convenio con la Auditoría Superior de la Federación. Y esos convenios, como les comentaba, en este momento no surten efecto. Ahora, ¿qué quiere decir? Les van a dejar de entregar la información a quien se la solicite. Pues ahí yo creo que hay que establecer un diálogo, sobre todo con las autoridades de las auditorías locales, para decir, es que la Auditoría Superior ya tiene mis expedientes, de modo que me vayas a hacer una observación por no tener estos expedientes cuando lo tiene la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Pero digamos que ya hay varias dictámenes de la Corte que establece que, pues, los garantes de la Hacienda Pública Federal, en este caso, al ser las participaciones de carácter federal, y obviamente el ramo 33 también, la Hacienda Pública Federal está custodiada únicamente por la Auditoría Superior de la Federación. Controversial, yo lo sé, pero bueno, les dejo los elementos jurídicos. Sí, porque de hecho, fíjate que en ese sentido, perdón, maestro, hay un comentario en ese sentido, porque preguntaban, creo que en ese contexto hacen la consulta, si esto ocurre así, aun cuando no haya convenio.
No, tiene que haber, es que la Constitución incluso lo dice. O sea, imagínate para que a grado constitucional establezca que sí, solo si hay un convenio de colaboración, puede trabajar la Auditoría Superior con la autoridad local. En este caso no están vigentes los convenios se suscribieron por última vez en el 2018, en el 19 ya no se suscribió porque estábamos en la pandemia y de ahí para acá ya no se han vuelto a firmar esos convenios. Y como les decía, pues también depende mucho, antes no teníamos la capacidad tecnológica y administrativa de llegar. Ahora, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, el gobierno estatal nos hizo el favor de convocar a todos los municipios para hacer la apertura de nuestras auditorías. El año que viene lo vamos a hacer con un buzón digital donde ya les llega un correo electrónico y a través del buzón hacemos toda la auditoría. Entonces ya no necesitamos estar interactuando tanto. Entonces ya lo podemos hacer todos desde nuestra, digamos que de con nuestra sistema, con nuestra logística, con nuestra organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poquito el sentido de que ya nos han renovado los convenios. Perfecto. Pues esa pregunta nos la hace Jesús. Si tuvieras algún comentario, Jesús, bienvenido. Adelante, Leslie, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Continuamos con nuestro participante Ángel Velarde, que nos pregunta, ¿cómo se puede controlar o evitar el uso de subcontrataciones durante el proceso de realización de obra pública? Nosotros lo que vigilamos prácticamente es si está establecido que no pueden subcontratar, o en algunos casos es un porcentaje, que no pueden subcontratar más de un porcentaje, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es preguntarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez que se recibe el dinero por parte de la empresa contratada, pues a dónde se va el dinero. Si es una obra, pues debiera de pagar sueldos, debiera de pagar, si acaso, arrendamiento de equipo, etcétera, etcétera. Y muchas veces que vemos que pagan conceptos de obra y eso, pues obviamente, pues va por una subcontratación y ahí es donde nosotros lo detectamos. Pero aquí la dificultad es que nosotros hacemos este tipo de auditoría ex post. Ya una vez que ya pasó, o sea, ya una vez que ya pasó, podemos detectar como una subcontratación. ¿Cómo hacerlo de una manera preventiva? Pues prácticamente sí te requiere muchísimo control interno para estar revisando los, digamos que encargados de obra, los residentes y los supervisores, pues prácticamente que estén vigilando que no se haga esta subcontratación y donde haya, pues que la supervisora haga enseguida la sanción, ¿no? Pudieran acercarse también, que tenga un poquito más de curiosidad. Tenemos unos GRPs, que son estas herramientas que te da un poquito más de control de la obra, que son totalmente gratuitas, están, digamos que cargadas en internet, para que los que la quieran usar, pues puedan ir dando un seguimiento, incluso una bitácora electrónica como la que se implementó hace varios años en la función pública, donde, pues ahí puedes ir viendo día a día quién está firmando, quién firma la bitácora, supervisora, pues para ver que no están firmando alguien más, ¿no? Adelante, Ernesto. Pues más herramientas cada vez, ¿no? Yo creo que esto es importante destacarlo, maestro, que este último comentario nos habla del trabajo que ha realizado la auditoría para contar con más y mejores herramientas y también puestas a la disposición de los municipios. Fíjese, Alberto González nos hace un comentario que a mí me permite formular por lo menos dos planteamientos, porque él nos pregunta, y esto no sé si es, usted tenga como el panorama global de las autoridades, en este caso de Tamaulipas, porque pregunta un poco sobre los avances de las observaciones que hubo en el caso del Estado y de lo que recibieron de la administración 2017-2021, la nueva administración pública de Tamaulipas, pero y entonces la pregunta en ese sentido es que, bueno, la pregunta que nos hace Luis Alberto es qué ha ocurrido en cuanto a esto, si es que forma parte del conocimiento de usted, maestro. Y segundo, a mí lo que me ayuda a formular una pregunta es en el sentido de, ¿y qué pasa después de las auditorías, maestro Hernández? ¿Hay alguna especie de acompañamiento? ¿Hay alguna especie de retroalimentación?
¿Hay algún aspecto que la Auditoría Superior de la Federación vaya como acompañando posteriormente al municipio para afinar su participación posterior? Entonces, en ese sentido también es como otra pregunta, no sé si fui claro en ella. Sí, muy, muy buena. Bueno, la primera, sin entrar en algún tema que se pudiera malinterpretar, sirve de ejemplo. El estado de Tamaulipas, por ejemplo, en el caso específico de participaciones federales, 2 años le costó muchísimo trabajo entenderle a qué es lo que estábamos haciendo. Nunca tuvimos esta interacción, por ejemplo. Y cuando tuvimos alguna interacción fue de discusión. Se nos argumentaba que no teníamos atribuciones para hacer este tipo de revisiones del 100%, porque nosotros ahora hacemos una revisión, si se fijan, no hacemos una auditoría a lo mejor del 100%, pero sí una revisión del 100% de tu gasto. Pero a lo mejor después te voy a pedir algún extracto ya más detalle, pero ya veo todo. Entonces lo que nos decían, no, tú no puedes ver todo, porque hay reglas y no sé qué de auditoría. Y había alguien ahí que venía de Pricewaterhouse y entonces nos echó todo ahí un rollo de por qué eso. Pues será el sereno, pero aquí me tienes que entregar la información, así, así, así. 2 años lo que pasó es que nunca encontraron cómo entregarnos la información. Al último año de la administración se pusieron las pilas, tuvimos muchísimo acercamiento, hubo estas sesiones varias veces, se fue esta persona que estaba en Pricewaterhouse. Total, se logró que entregaran la información como se las habíamos pedido y el margen de error que tuvieron fue mínimo. O sea, ya una vez entregada la información, realmente los grandes problemas que tenían nada más era ese, que no habían podido conceptualizar la información. Y aquí van las dos preguntas emparejadas. ¿Qué pasa una vez que ya se cerró la auditoría? Y es lo que les comentaba hace rato, van al área de seguimiento, donde el área de seguimiento no nada más les va a pedir el cuadrito, porque prácticamente lo que nosotros siempre decimos, entrégame el cuadrito de la nómina, entrégame el cuadrito de las contrataciones, entrégame el cuadrito, con eso te quitas de dolores de cabeza. Si no me lo entregas, cuando te vas a seguimiento, seguimiento ya no te va a pedir el cuadrito, porque ellos tienen que atestiguar que cada una de las partidas del gasto estuvo bien ejecutada. Y eso va a implicar que tengan que revisar una por una de todas las gastos que se hicieron y no se dan abasto en la revisión de miles de millones de pesos. Entonces, si es una observación chiquita, pues a lo mejor es muy fácil de resolver, pero si está muy compleja, va a llevar demasiado tiempo. Y aquí, por ejemplo, la auditoría especial de gasto federalizado, donde estoy yo, donde está el maestro Marciano, donde el titular es el maestro Emilio, pues es muy difícil que podamos interactuar con la auditoría especial de seguimiento porque ellos tienen su propia logística y digamos que mantienen esta independencia para que no mezclemos. De alguna manera se diseñó así con el ámbito de decir que no sean juez y parte, para que haya alguien que juzga que estuvo mal, pero haya otra instancia que determine si estuvo mal o no. Pero institucionalmente, pues no tenemos tanta interacción precisamente por lo mismo. Entonces, una vez que acaba la auditoría, todas las observaciones se van a otra cancha y ahí pues ya lleva otros tiempos, otra metodología y se empieza a complicar todo bastante, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante. ¿Qué acompañamiento les damos posterior a la observación? Pues prácticamente ya nada, porque ya, de hecho, lo que nosotros le digamos a lo mejor no sirve absolutamente de nada para resolver el tema en seguimiento. Lo que sí podemos hacer es, bueno, pues ver qué errores tuvieron para que el próximo año no los tengan, ¿no? Pero ahora sí que, como dice el dicho, a palo dado, ni Dios lo quita, ¿no? Muchas gracias, maestro, por estas puntuales respuestas. Continuamos con nuestro participante Gustavo Vera, que nos pregunta, ¿cómo puedo consultar el resultado de las auditorías como ciudadano? Tenemos una app para todos los que tengan teléfono con Android, iOS. Creo que el único que no jala es Huawei, pero de todas las demás, se meten a su compra de aplicaciones, bajan la aplicación de la Auditoría Superior de la Federación y ahí le dan municipio no sé, Soto la Marina. Ah, bueno, pues ahí van a aparecer todas las observaciones que tenga en el pasado. Pero también tenemos un laboratorio de información que ustedes se meten a la página de la Auditoría Superior de la Federación, ahí viene el laboratorio de datos,
y ahí, además de eso, les va a dar ahí una explicación detallada y gráficas y comparativos y un montón de cosas muy interesantes que son muy divertidas de entrar y revisar, y ahí se puede perder todo un día viendo estadísticas. Esas dos herramientas, la verdad es que son súper útiles y las puede utilizar cualquiera, no nada más los funcionarios. Muchas gracias, maestro Hernández. Adelante, Ernesto. Oiga, maestro, entonces, un poco retomando la pregunta de Alberto González, si alguien quisiera saber el avance o los resultados de autorías, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, lo puede hacer directamente a través de estos dos instrumentos que nos acaba de comentar. Sí, excepto, o sea, sí, cuánto fue el monto observado, por qué se les observaron, cuál ha sido más o menos los rankings, pero volvemos a lo mismo. Una vez que pasa seguimiento, ya no, porque son procesos que son auditorías que siguen en proceso, y ese proceso, pues tenemos hasta 5 años o 7 años, de acuerdo a la modificación que hay en la ley de responsabilidades, que pues ya como no preceden, digamos que la corrupción ya no tiene un fin para decir, no, es que ya prescribió. No, pues ya no prescriben, y ahora ya se van 7 años, entonces tienes hasta 7 años que te pueden tener ahí, en un proceso de investigación sumamente compleja, y como siguen siendo parte de un proceso abierto, ese dato no lo van a encontrar. Ese dato ya solo digamos que primero es el gobierno como tal, pero una vez que se va avanzando en este proceso de auditoría, ya una vez que pasó a el área de seguimiento, si en seguimiento no se solventa, se pasa al área de investigación. Investigación empieza a ser toda una investigación mucho más profunda, y si determina que sí hubo malversación, tráfico de influencias, especulado, desvío, etcétera, etcétera, se manda a responsabilidades, y responsabilidades ya pone una sanción, que puede ser un crédito fiscal en contra del funcionario, alguna sanción penal, denuncias, etcétera, pero ya digamos que ya pasaron bastante tiempo y ya están en otras instancias, pero no se ha cerrado el proceso. Entonces eso, para el público en general, por algún diseño institucional legal que así está, no es accesible. Creemos nosotros, y toda la auditoría, que tenemos que eficientar eso, porque tenemos que mandar la señal a la ciudadanía de que pues hay un montón de cosas que están ahí pasando, pero que no las podemos transmitir porque están en proceso. Entonces, no que no haya resultados, sino que están en ese impasse todavía, ¿no? Entonces, esa parte sí no. De los resultados de lo que ya se puso, lo que está, etcétera, etcétera, sí, en estas aplicaciones y en el laboratorio de datos se puede consultar. Perfecto. Pues con eso seguimos contribuyendo a varios aspectos. No solo explicar el ejercicio y la autoridad superior finalmente de estos recursos federalizados. Ya platicábamos que lo hicimos en su caso con el ramo 33, ahora lo hacemos con el ramo 28. Y bueno, pues con esto damos como una idea muy completa, maestro, de prácticamente de un gran total de recursos que llegan a los municipios y a los estados. Entonces, esta explicación nos viene a abonar en ese aspecto. Y también con esta última idea que comentaba, pues sin duda alguna, con esto y con las herramientas que ha desarrollado la Auditoría Superior de la Federación, pues también se contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas. Y creo que eso también es algo, un aspecto relevante para todos los amigos y amigas que nos escuchan, porque pues al final de cuentas de lo que se trata es esto, ¿no? De hacer un ejercicio público que nos permita, y como se dice en este ámbito, no solo hacer un gobierno de puertas abiertas, sino también de ventanas para la propia ciudadanía, y que tenga ese recurso, además de las aplicaciones y herramientas que nos ha comentado el maestro Aureliano. Maestro, antes de pasar a nuestro cierre, quisiera ver si tiene usted algún comentario final, alguna sugerencia, alguna de esas cosas que cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a la gente que se encarga directamente de los temas, de esos aspectos que no se pueden dejar pasar por ningún motivo, y que uno los trae aquí como en la mente, ¿no? Si yo tuviera aquí a los presidentes municipales de Tamaulipas, ¿qué es lo que no podría dejar de decirles en este aspecto de la fiscalización a los recursos federalizados, maestro? Gracias, Ernesto. Sí, pues digo, el primero es, hay que tener toda la información que nosotros les pedimos, debiera ser pública.
Debería ser transparente. Entonces, cuando les pedimos esta información, lo que estamos es abonando un poquito a la transparencia. Y esta transparencia es muy sana para ustedes, para nosotros, para todo el mundo, para la ciudadanía. Entonces, a manera que tengamos esta información transparente, no nada más pudiera ser para nosotros, sino que ustedes pudieran hasta ponerla a disposición de los ciudadanos. La otra es, entreguen la información, hagan el esfuerzo por entregar la información, evítense dolores de cabeza. La otra es, no hay año más difícil que el año cuando ya no somos servidores públicos. Yo he sido servidor público también del otro lado, no nada más auditor, sino he sido ejecutor de gasto. Entonces, sé exactamente lo que es estar de su lado. Sé lo que es gastar, sé lo que es gastar dinero de gobierno y sé lo que implica ya no estar en el cargo cuando llegan las auditorías. Entonces, protéjanse, cúbranse, sean los más responsables posibles, sean ordenados, sistematicen, no quiere decir que inviertan en sistemas, no, sistematicen así de paso 1, paso 2, paso 3. Si su administrador, su tesorero, su director de obras no tiene la facilidad de decirles con un clic a quién le pagaron, cómo le pagaron, por qué le pagaron, cómo van las cuentas, etcétera, etcétera, cámbienlo. O sea, y acérquense con la auditoría. Después, quienes estén interesados un poquito más en saber el layout tiene muchas ventajas, por ejemplo, para cuando ya no están ustedes, pero también la versión intermedia, que es donde le estaban diciendo, ahí está, digitaliza, pues es un expediente digital. Imagínense que ustedes tienen sus expedientes digitales para que el día que ya dejen de ser funcionarios se lo lleven o lo dejen en la Auditoría Superior de la Federación. O estos GRPs que les comentaba, donde se derivan muchas cosas de estas, pues pueden utilizarlos de una manera preventiva. Es complejo, sí, hay resistencia al cambio, sí, a nadie le gusta que le obliguen a sistematizarse, pero si yo fuera el alcalde o el tesorero de un municipio, créanme que lo que más quisiera es que cuando acabe mi administración todo esté ordenadito, todo esté conforme a lo que me va a solicitar cualquier tipo de auditoría y que yo esté 100% seguro que la información que vaya yo a dejar no se me va a perder, no me la van a hacer perdediza, en fin, cuestiones que todos los que hemos pasado por la administración pública sabemos que pasan. Entonces, cuando quieran una plática específica de esto, hay gente que se dedica a los sistemas, lo platicamos cuantas veces quieran. Hay herramientas que pueden ser, cómo estamos enfocando estas medidas que ya utilizamos nosotros, pero de una manera más preventiva. Y pues eso, que hay que tener cuidado. Digo, finalmente somos responsables del dinero público y eso implica demasiada responsabilidad. Entonces, todas las herramientas que ustedes puedan tener, pues mejor, ¿no? Bien, muchas gracias. Oye, y este último recomendación pues, al final es fruto de la experiencia, ¿no? Y qué bueno que yo me puedo ir como presidente municipal, no solo con la satisfacción del deber cumplido, sino y también con mi gestión documentada. Eso yo creo que a muchos nos daría mucha tranquilidad del saber cumplido y también de que en cualquier momento lo puedo documentar, porque bien dice usted, el año más complicado es cuando uno ya está fuera de la administración pública. Y aparte, pues aprovechen amigos, amigas, el maestro Aureliano Hernández nos dejó sus datos en la última lámina de la presentación. Ahí están sus datos seguramente para cualquier contacto, cualquier consulta puntual que ustedes quieran hacer. Sin duda alguna, pues podemos tener la gran disposición del maestro, como le hemos tenido de toda la Auditoría Superior de la Federación. Y por supuesto, cuenten ustedes con toda la información que el día de hoy se ha expuesto aquí. Y para ir cerrando esta sesión, le quisiéramos pedir al maestro Pedro G. González Rincones que nos dé un mensaje de cierre para prácticamente estar ya en la etapa final de esta sesión. Adelante, licenciado Jebú. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho la oportunidad que me dan para agradecer al maestro Aureliano Hernández por esta participación, por esta ponencia. La verdad que de gran utilidad. Gracias, maestro, por compartir estos conocimientos, por compartir su experiencia, por otorgarnos esta información y sobre todo por los consejos o recomendaciones también para las personas que tuvieron a bien atender esta convocatoria. Me refiero a tesoreros municipales, titulares de las contralorías y síndicos de los diversos municipios del gobierno del estado, del gobierno municipal que nos acompañan. Muchas gracias, maestro, en nombre del gobierno del estado. Y bueno, pues
decirles a los municipios que estén pendientes de nuestra siguiente invitación a estos diálogos virtuales. Muchas gracias, enhorabuena y que sea de provecho para sus municipios. Pedro, muchas gracias. Y fíjate que a tu agradecimiento están sumando algunos agradecimientos ahí en el chat del Zoom, maestro Aureliano, cosa que le compartimos. La verdad es que ha sido una plática muy interesante. Cuenten ustedes con toda la información que comentábamos. Y no nos resta, amigos y amigas, sino despedir esta transmisión en nombre de la Secretaría de Gobernación. Agradecemos al maestro Aureliano Hernández Palacio Cardel, director general de Auditoría del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, que nos haya compartido esta exposición el día de hoy. Fiscalización a las participaciones federales, ramo 28, y estrategia de auditorías Colmena y de todo el demás herramental que hoy nos presentó. Muchas gracias, maestro Hernández Palacios, por esta brillante exposición. La verdad es que le apreciamos a usted y a todo el gran equipo de la Auditoría Superior de la Federación esta colaboración, en nombre también del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Agradecemos a todo el gran equipo de la Auditoría Superior de la Federación, liderado por el licenciado David Comunidades Páramo, auditor superior de la Federación, y al maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado, pues esta colaboración que se ha dado entre INAFED, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior de la Federación, INAFED, y por supuesto a todos ustedes, amigos y amigas de la República que el día de hoy nos acompañaron, particularmente del estado de Tamaulipas, y apreciamos al licenciado Pedro G. González Rincones, director de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del estado de Tamaulipas, que haya tenido esta iniciativa. Pedro, la verdad que te apreciamos que hayas tenido esta iniciativa para propiciar esta charla ahora tan relevante sobre la fiscalización del ramo 28. Amigos, amigas, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Maestro Aureliano, nuevamente muchas gracias. Que tengan una gran tarde. Y por Gracias, supuesto al Ernesto, equipo de la Pedro, autoridad. Leslie, todos los funcionarios de los gobiernos municipales. Un abrazo. Gracias.